Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos una ponencia por parte del ingeniero magíster David Ortiz Soto. Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Ingeniería Estructural en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional y actual candidato a doctor en arquitectura. Disculpe. Y actual candidato a doctor en Ingeniería Civil, Estructuras por el Instituto de Ingeniería UNAM. Cuenta con experiencia docente en licenciatura y posgrado en varias universidades de México y Bolivia, entre ellas el Tecnológico Nacional de México, el IPN, la Universidad La Salle y la Universidad Técnica de Oruro, así como en dictado de cursos, conferencias, ponencias y talleres a nivel nacional e internacional con temáticas de ingeniería estructural, a través de disertaciones en México, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Es autor de 4 libros del área de análisis estructural, de varios artículos técnicos y científicos, además de ser acreedor a 2 distinciones internacionales, nominado al Premio de Ciencias 2019 en México y miembro del staff profesional como escritor en civilgeeks.com, la web de ingeniería civil más importante de Latinoamérica. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. Le cedo la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente a la rama universitaria ICG de la Universidad César Vallejo. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes, esperando sea de su agrado pues esta conversación que vamos a tener, en donde en esta oportunidad pues tengo el honor de presentarles parte de mi investigación doctoral que estoy desarrollando en el Instituto de la Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en esta investigación me está colaborando, pues, de igual manera, otras personas, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer estar, repito, aquí con ustedes en esta ya noche, poder interactuar con todos ustedes y bueno, esperando que sea de provecho, vamos a comenzar sin más preámbulo. El tema de conferencia, como ya por ahí se comentó, es tiempo de interrupción de negocios por daños directos y efectos indirectos en edificios a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017. Quiero mencionar que en esta investigación está colaborando el doctor Eduardo Reynoso Angulo, profesor investigador del Instituto de la Ingeniería de la UNAM, y también el ingeniero Jorge Alberto Villalobos, profesor del Tecnológico Nacional de México, campus Istmo. Entonces, vale la pena mencionarlos porque sin el apoyo de ellos, pues no sería posible el desarrollo de la investigación. Bueno, lo que hoy traigo preparado para ustedes es lo siguiente, va a ser realmente muy breve, pero creo yo que muy productivo e interesante para todos. En primera instancia se platicará un poquito sobre pues, la introducción, ¿no? Después describiré las fuentes de interrupción de negocio, después les platicaré cómo he propuesto un modelo junto con los otros investigadores, un modelo de tiempo de interrupción de negocio y finalmente son las conclusiones. Hasta este momento no se logra visualizar mucho la relación entre la ingeniería civil y esta investigación porque si logran ustedes percibirlo, como que parece con una tendencia muy fuerte a otra área, ¿no? Sobre todo cuando menciono negocio, ya veremos la estrecha relación, ¿no? Bueno, introducción. Miren, la problemática es la siguiente. Primero voy a comenzar platicando sobre de las características generales del sismo, el cual se registró el 19 de septiembre de 2017 y bueno, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 7.1, se localizó en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al suroeste de Azochapán, Morelos, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, es la capital de México precisamente. Y en la figura 1 ustedes pueden observar el epicentro de este sismo. En México tuvimos 2 sismos muy intensos, los cuales ocurrieron en septiembre de 2017, uno el 7,
otro el 19, y precisamente nosotros conmemorábamos el 19 de septiembre de 2017, 32 años del sismo ocurrido. Y bueno, qué curioso que justamente el día en el que conmemorábamos aquella catástrofe ocurrió otro sismo igual de catastrófico, ¿no? Con respecto a este sismo, podemos comentar también lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí a la figura 2, en la que se muestra el mapa de intensidades. Este mapa fue elaborado por personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Como ustedes pueden observar, se registran intensidades sísmicas medidas en PGA que digamos que es una equivalencia de centímetros sobre segundo al cuadrado, y se registran muy altas, ¿no? Por ejemplo, aquí en color rojo, vean que tenemos las intensidades más fuertes. Obviamente las ondas se van propagando, la energía se va disipando, y para otras zonas va llegando menos intensidad, y entonces se percibe de manera moderada, hasta que pues ya después prácticamente no se percibe cuando ya está en color verde. Por ejemplo, aquí esta figurita, ¿no? Pero entonces este mapa nos da una muy buena referencia sobre el estado de daño que pudo haberse presentado tras este sismo, ¿no? O durante este evento telúrico. Por ejemplo, en esta zona del centro del país, donde vemos las sísmicas más grandes, y realmente así fue, ¿no? O sea, el daño severo en los edificios, por ejemplo, y en otro tipo de infraestructuras, pues se presentó en esta zona, ¿no? Claro que los daños en los edificios dependen también de otras características, no nada más de la amenaza como tal, que en este caso es el sismo, sino que también de algo que se conoce como la vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo en la tabla 1 les muestro aceleraciones máximas registradas, medidas en Galileos. Vemos que por ejemplo en Tlamacas, Estado de México, llegaron a ser hasta de 112. Coyoacán, que es una ciudad al norte bueno, es digamos una delegación al norte de la Ciudad de México, pues vean la intensidad registrada de 60, ¿no? Entonces realmente fue un sismo bastante intenso, ¿no? Y que generó un estado de daño muy grande. Dentro de todo ese estado de daño, nosotros hemos investigado las afectaciones al sector empresarial, y hacia allá va dirigida esta plática, ¿no? Entonces, tras este sismo, muchos negocios, y nosotros llamamos negocio ahora sí que a los grandes, a los medianos, a los pequeños, realmente ahí encajamos a todos, dejaron de operar temporalmente por múltiples razones. O sea que los edificios en los que estaban establecidos estos negocios pues quedaron inhabilitados para el desarrollo de las actividades empresariales. Nosotros observamos que esto incluso ocurrió sin que esos edificios hayan resultado dañados, ya sea en el sistema estructural o en los elementos no estructurales, ¿no? Sino que pues los negocios suspendieron sus actividades por muchas razones. Como consecuencia, pues obviamente estos negocios tuvieron pérdidas económicas, ¿no? Y no nada más durante un tiempo en el que se vieron forzados a un cierre, sino que en ocasiones durante un periodo adicional, pues por la recuperación de la cuota de mercado o de productividad tras su reapertura. Por ejemplo, aquí en la tabla 2 mostramos algunos casos reales de negocios establecidos en la CDMX. La CDMX es la Ciudad de México, repito, es la capital de México, la antes llamada Distrito Federal, para que tengan un poquito más de referencia. Y bueno, estos negocios cerraron temporalmente después de ese sismo, ¿no? El 19 de septiembre. Por ejemplo, veamos el caso 1, una sociedad civil, ¿no? Dedicada a la vinculación y administración de programas de becarios. 30 días cerrado ese negocio. ¿Cuál fue la razón? Pues que un edificio vecino colapsó y hubo víctimas humanas. Entonces, si bien al edificio en el que estaba establecido este negocio uno no le pasó nada, pues obviamente por cuestiones de seguridad, los acordonamientos, el rescate de las víctimas, la remoción de escombros, todo eso genera pues un efecto de vecindario muy fuerte, de tal modo que este negocio no pudo operar durante 30 días, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a este negocio 2, oficinas de empresa, tuvo que dejar de operar por 4 días por complicaciones en las vías de acceso al inmueble. Lo que pasa es que después de un sismo,
de gran intensidad en el que se propicia un desastre a gran escala, pues realmente empieza a haber mucha saturación de las vías por la misma emergencia que hay que atender. Entonces, pues esto dificulta el acceso del personal o inclusive de los clientes hacia los negocios, ¿no? Hacia las instalaciones, vamos. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de un hotel, negocio número 6, que cerró por 22 días. La razón fue daños menores en los elementos estructurales. Si bien este edificio fue declarado como que pues sí era ocupable a través de un dictamen de un ingeniero civil, porque pues los daños no representaban un peligro para la vida de los ocupantes, pues por el mismo servicio que se ofrece, pues realmente es incómodo que pues aunque los daños no sean tan grandes, una persona se pueda ahí hospedar. Entonces la decisión aquí del dueño fue detengamos las operaciones, rehabilitemos los daños estructurales, aunque son menores, y luego reactivemos el negocio, ¿no? Y así tenemos más casos con distintas razones. Entonces, ese es el problema que nosotros estudiamos, cómo es que un sismo llega a afectar al sector empresarial y realmente como los negocios están establecidos en edificios, hay una estrecha relación con la ingeniería civil, particularmente con la ingeniería estructural, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, vean qué es lo que sucede. La interrupción de negocio es definitiva. Nos referimos a cuando pues, el edificio experimenta daños muy severos y por lo tanto hay que demolerlo, pasa parcialmente o totalmente. Y esto implica pues pérdida total, ¿no? Aquí en la figura 3 les muestro un edificio ubicado entre las calles de San Luis Potosí y Medellín, en la colonia Roma. La colonia Roma también es parte de la Ciudad de México. Entonces, vean, del lado izquierdo, figura 3A, vemos a este edificio antes del sismo del 19 de septiembre de 2017, totalmente pues íntegro. Aquí hay un negocio, un Atlas del Descanso, donde se venden colchones y cosas así por el estilo. Y en la figura 3B vemos ya el edificio colapsado totalmente, ¿no? Entonces, esto implica pérdida total. Para un negocio, pues, es equivalente a un fracaso definitivo, ¿no? Obviamente, las pérdidas por sismo no es un tema nuevo, es un tema que los ingenieros estructuristas vienen estudiando desde hace ya bastantito tiempo, pero fíjense que se comenzó estudiando esto, la pérdida por sismo, de manera muy aproximada, ¿no? Considerando nada más las pérdidas directas. ¿A qué llamamos nosotros pérdidas directas? Al costo que tiene rehabilitar o reemplazar un sistema estructural del edificio, los elementos no estructurales o los contenidos del edificio. Los contenidos son todos aquellos objetos que hay dentro de un edificio que permiten realizar las operaciones de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una universidad el contenido pues es el mobiliario, las computadoras, equipos de laboratorio. Para una vivienda, por ejemplo, el contenido pues son las estufas, los refrigeradores, las televisiones, el horno de microondas. Entonces, todos estos componentes se pueden dañar, ¿ok? Y estos daños directos pues generan pérdidas directas, ¿no? Porque debe de haber un costo de reparación o de reemplazamiento. Entonces, eso fue lo que comenzó estimando el ingeniero estructurista, ¿no? La pérdida directa, pero nada más, de hecho, se enfocaba en el puro sistema estructural, como que el ingeniero civil solo veía a un edificio pues como la estructura nada más, ¿no? Podríamos mencionar a los trabajos de Stoll, 1979, los del ATC en 1985, Mario Ordaz, que es un investigador mexicano, con otros más que por ahí en el 2000 propusieron un modelo para la pérdida por sismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después el ingeniero civil se percata que existen edificios en donde es más costoso digamos que el sistema compuesto por elementos no estructurales, y con elementos no estructurales me refiero a todos aquellos que son más que nada destinados a una funcionalidad arquitectónica, no tanto para resistir cargas, y por ejemplo podremos mencionar las puertas, las ventanas, los plafones y demás. Y entonces el ingeniero estructurista se percata que estos elementos no estructurales y los contenidos muchas veces tienen más valor que la estructura. O sea que habría una pérdida económica mayor si se dañan esos componentes a que si tenemos daños en las vigas o en las columnas. Muchas veces así es. Por ejemplo,
Para el caso de hospitales, hay aparatos que cuestan muchísimo. Si se dañan, son pérdidas hasta millonarias, ¿no? Entonces, las investigaciones se empiezan a enfocar en estimar pérdidas directas por sismo, pues ya también considerando elementos no estructurales y contenidos, ¿no? Ahora bien, una forma de estimar la pérdida directa es a través de esta representación gráfica de la figura 4 que les muestro. Son las llamadas funciones de vulnerabilidad sísmica, que relacionan una intensidad sísmica medida normalmente en términos de pseudoaceleración contra una pérdida esperada, un daño probable de 0 a 1, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos en 0, implicaría que al edificio no le pasó nada. Conforme esta curva va avanzando, al edificio, pues a lo mejor le está pasando un cierto daño, como por ejemplo aparición de grietas. Después cada vez es más daño, es más severo el daño, vamos. Cuando llegamos a 1 significa pérdida total. No necesariamente esto implica que el edificio haya colapsado, sino que puede ser que se dañó tanto que es más conveniente, es más viable, vamos, demolerlo que rehabilitarlo. Entonces ahí ya también hay pérdida total. Entonces, esta es una manera de estimar la pérdida directa a través de funciones de vulnerabilidad sísmica, ¿no? Pero como les decía, nosotros atacamos otro problema que es los negocios dejan de operar por un cierto tiempo porque no pueden ocupar los edificios y entonces hay pérdidas económicas durante ese tiempo que los negocios no tienen ganancias, ¿ok? Entonces, el ingeniero estructurista sí se ha preocupado por eso, porque de hecho, uno de los objetivos de los ingenieros civiles, digamos, yo diría que el principal que había hasta hace poco, pero todavía sí en muchos reglamentos de construcción alrededor del mundo, es enfocarse en diseños sísmicos de edificios basados en evitar el colapso tras un sismo, ¿no? Pero en los últimos años esto se ha sugerido que se replantee, de modo que no nada más logremos la seguridad de estos ocupantes, o sea, que no haya muertos, que no haya heridos después de un sismo, sino que a través de diseños resilientes comencemos a limitar el daño en los edificios. De tal modo que, pues, si llega un sismo muy intenso, el edificio pueda volver a operar lo más pronto posible. Y entonces ahí ya no hay pérdidas económicas en los negocios. Y desde un enfoque social, pues también, ¿no? Porque realmente después de un sismo mucha gente termina durmiendo en las calles, termina durmiendo en albergues y bueno, ese es otro campo de estudio, pero hay trabajos de sociólogos muy interesantes en donde ellos comentan que pues estos albergues siempre carecen de condiciones dignas para la vida humana, ¿no? Entonces, eh, realmente ese es el impacto, podemos lograrlo, podemos limitar los daños y que no haya tiempos inactivos en los edificios, ¿no? Pero, ¿qué nos ha comentado el ERI, por ejemplo, de los Estados Unidos? Y lo dijo por ahí en una publicación en el 2019, que los edificios no nada más dependen de sí solos para que puedan operar, sino que pues hay una interdependencia muy fuerte de los edificios con otros edificios e inclusive pues con otras infraestructuras como las de línea de vida, ¿no? Lo cual nos conlleva a reflexionar que, por ejemplo, no le podría pasar nada a un edificio, pero si se daña el sistema de agua potable, si se daña el sistema de energía eléctrica, entonces, pues al no haber agua, al no haber luz, esto también afectaría a las actividades empresariales, ¿no? Entonces, este teoría propone un diseño de edificios por recuperación funcional, ¿no? No nada más nos enfoquemos en el edificio como tal, sino que veamos, pues, todo el vecindario, ¿no? Y, por ejemplo, para ilustrar esto de diseño resiliente, aunque esta es otra línea de investigación, siempre lo he dicho, no es nuestra línea. Nosotros estamos estudiando otra cosa, que es el efecto que trae un sismo al sector empresarial, pero valía la pena comentarlo, sobre todo por el público que en este momento tengo, que es de ingenieros civiles, en donde vean las diferencias entre un edificio que pues se trata a la izquierda de una estructura con un sistema de protección antisísmica ante un sismo, ¿no? O sea, tiene, mejor dicho, el de la izquierda no tiene, este de la izquierda no tiene un sistema de protección antisísmica ante un sismo, como lo es un aislador sísmico, y el de la derecha sí lo tiene. Este de la derecha es un edificio con aisladores elastoméricos. Entonces podemos ver que si llega un cierto sismo, el edificio convencional, que es el de la izquierda, va a experimentar desplazamientos laterales demasiado pronunciados y por lo tanto se va a presentar un estado de daño, como ustedes pueden aquí observar en esta figura, y este estado de daño va a propiciar que no haya actividades aquí. Obviamente se tiene que restringir el acceso
y dependiendo de la severidad del daño, ¿verdad? Pero podría ser que sea necesario rehabilitar los daños para que se pueda volver a ingresar al inmueble, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el edificio con aisladores elastoméricos? Vemos que aquí, ante ese mismo sismo, pues no está sufriendo daño, ¿no? Entonces, realmente aquí las actividades podrían llevarse a cabo lo más pronto posible, prácticamente inmediatamente, ¿no? Y bueno, eso es algo del diseño resiliente que el ingeniero civil lo viene planteando mucho, ¿no? Pero es lo que les decía, o sea, por ejemplo, no podría pasarle nada al edificio, pero ¿qué pasa si el de al lado colapsa, ¿no? Y hay muchas víctimas humanas. Entonces se vuelve inseguro para la gente de este edificio estar aquí operando con un edificio al lado colapsado o muy dañado, o imagínense las vías de acceso que estuvieran colapsadas, cómo llega la gente al edificio aunque no tenga nada, ¿no? Y eso es lo que nos dice el ERWI, ¿no? Diseño por recuperación funcional. Veamos la interdependencia de este edificio con todo lo demás. Bueno, por ejemplo, también el INEGI dijo que derivado de los sismos de septiembre de 2017 en México, ya les comentaba que tuvimos dos, el 7 y el 19, pues de 2.041 millones de negocios, 39.3% suspendió actividades en algún momento. De este 39.3%, se documentó que el 43.2% fue por un día hábil, el 23.4% fue por 2 días, el 10.8% por 3 días y al menos un 22.6% por más de 3 días. Nosotros hemos hecho investigaciones en donde hemos registrado que negocios no pudieron operar inclusive hasta más de un año y otros más pues fracasaron. ¿Cuál es la aportación científica que nosotros hacemos en este? Bueno, primero que nada pretendemos identificar las fuentes de interrupción de negocio, o sea, todas aquellas causas que hacen que los negocios cierren después de que ocurre un sismo, ¿no? Queremos que esto sea tomado en cuenta por los dueños de estos negocios, pues para que puedan mejorar sus planes de continuidad y de contingencia. Con esto, pues también se pretende reducir el riesgo sísmico y bueno, también podrían elaborarse modelos para estimar de manera más precisa la pérdida por interrupción de negocio, ¿no? Entonces, nosotros para poder alimentar un modelo que aquí proponemos, eh, hemos documentado varias información importante como por ejemplo el tiempo de demolición de edificios, el tiempo de restauración de energía eléctrica, entre otras cosas, ¿no? Importantes. También, por ejemplo, el tiempo de inspección de los edificios. Ok, ahora hablemos de fuentes de interrupción de negocio, o sea, cuáles son, repito, las causas por las que un negocio cierra después de un sismo. Aquí tenemos una clasificación importante de elaboración propia, nosotros lo hicimos, y primero tenemos a los efectos indirectos en el edificio, los protocolos de seguridad iniciales, es decir, el hecho de que el sismo ocurra en un horario laboral va a generar que se suspendan las actividades hasta nuevo aviso, ¿no? Como una medida de seguridad para todos. La inspección posísmica del edificio, porque realmente no se puede tener certeza sobre si el edificio es ocupable o no después del sismo. Tiene que llegar un experto y con un experto me refiero a un ingeniero civil o a un arquitecto que tenga que evaluar, ¿no? Si es conveniente regresar o no a las actividades, si es seguro, sobre todo para la gente. Suspensión de servicios públicos de suministro, o sea, si no hay energía eléctrica, si no hay agua potable, si no hay gas, si no hay servicios de telecomunicación, pues realmente es impensado que las empresas operen, ¿no? Los efectos de vecindario, que son complicaciones en las vías de acceso al inmueble, o sea, el daño en carreteras, en puentes, que complican la asistencia del personal, o de los clientes inclusive, graves afectaciones en la zona, daños severos o colapso parcial de edificios vecinos o el colapso total de un edificio vecino, ¿no? Todo eso pues puede generar que que los negocios no operen. Y evidentemente daños directos, ¿no? Daños en los componentes del edificio. Ya dijimos que hay 3 componentes en un edificio, ¿no? Daños en elementos estructurales, aquellos que están diseñados para resistir las cargas, ya sea vivas, muertas o accidentales, entre otras que puedan haber. Daños en elementos no estructurales que son elementos arquitectónicos, ¿verdad? Pero que también si se dañan pueden poner en peligro la seguridad de los ocupantes, o sea, realmente podría no tener nada el edificio en su estructura, pero por ejemplo, si las ventanas están rotas y los plafones están ahí
también muy dañados, eso puede ser peligroso para ti como ocupante del edificio, ¿no? Y los daños en los contenidos, todo aquel objeto que está dentro del edificio también impide las actividades en el negocio, y algunos también pueden ser peligrosos para la misma seguridad de las personas. Bueno, ahora vamos a explicar con imágenes cada uno de estos. Aquí les muestro la brigada conformada por mi persona, dirigida por mi persona, y que fue apoyada por estudiantes de Ingeniería Civil del Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa 3. Nosotros, como muchos otros del gremio, comenzamos a salir a las calles después del sismo eh, y evaluamos los edificios, hicimos una revisión rápida con la finalidad de que le dijéramos a la gente, pues, si era seguro regresar o no a esos edificios, ¿no? Si eran ocupables o no. Entonces, hicimos una labor social importante. El ingeniero civil, realmente tiene una participación demasiado relevante después de un sismo, y esa participación comienza con esta labor social de salir a las calles, revisar los edificios, detectar daños, detectar edificios que están en riesgo de colapso, y con eso reducimos la incertidumbre de las personas, ¿no? Sobre de que, pues ellas al tener un desconocimiento no saben si es ocupable o no. A veces piensan que el daño es despreciable, y nosotros teníamos que sacar a la gente de las casas, ¿no? Porque les decíamos que era muy peligroso que estuvieran ahí, ¿no? Bueno, este sismo también dañó en la infraestructura de energía eléctrica. Pudimos apreciar caídas de postes, de cables, y por ejemplo aquí en la figura 5 les muestro daños en la subestación de Autepec, Morelos. Vean aquí, pues cómo hay una cierta destrucción localizada, ¿no? Entonces, esto hace que pues se vaya la luz y no haya un buen funcionamiento de las empresas. Este sismo afectó en mayor medida todavía a la infraestructura de energía, a la infraestructura, perdón, de agua potable, y rehabilitar estos daños es mucho más complicado porque no olvidemos que en su mayoría de estas estructuras están enterradas, ¿no? Entonces, esto es complicadísimo. Nosotros documentamos que hubo casos en los que, pues, esto se rehabilitó hasta 1 año y medio después del sismo. Todavía se dice que hay zonas en las que no se ha rehabilitado del todo esta parte, ¿no? Dañada de la infraestructura de agua potable, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura 6 les muestro fugas en red primaria, esto en la Ciudad de México, ¿no? Aquí vemos tubería de asbesto cemento de 48 pulgadas ubicada en Tláhuac. Aquí una tubería de acero de 30 pulgadas situada en Xochimilco. Entonces, aquí están los trabajadores reuniendo esfuerzos para rehabilitar estas tuberías y devolver ese servicio trascendental para las personas que es el agua potable, ¿no? Nosotros documentamos que como estaba siendo muy tardado este proceso, el gobierno tuvo que enviar de manera provisional a las comunidades pues agua potable a través de pipas, por ejemplo, ¿no? No sé si le llaman allá igual pipas, pero son como carros grandes y alargados. Pues esto no es suficiente, hubo un problema social muy grande. También se registró que hubo gente que secuestró a esas pipas, que empezó a hacer negocio ilícito. Entonces, entra un factor social muy grande, y el que no haya agua potable es un problema, pues, realmente demasiado extenso para las personas, ¿no? Entonces, mucha gente se tiene que ver obligada a contratar el servicio de agua potable, pues, al sector privado, ¿no? Pero luego a veces ya ni siquiera es suficiente eso, además de la inflación, porque el agua comienza a costar mucho más. Y entonces, pues, muchas empresas cerraron por esta razón, ¿no? Por ahí documentamos una universidad cuyo edificio no le pasó absolutamente nada, fueron los ingenieros, dijeron que no tenían nada el edificio, que todos pueden regresar a clases, ¿no? Pero como no hubo agua potable porque esa universidad estaba ubicada en una alcaldía cuya infraestructura de agua potable se dañó mucho, entonces pues no hubo clases más o menos por 15 días, en lo que vieron cómo llevaban agua para abastecer pues a toda la comunidad estudiantil. Las universidades luego son muy grandes y hay muchos estudiantes, ¿no? Entonces no es tan sencillo, se vuelve un problema muy grande esto. Veamos qué pasaría si un edificio colapsa. Aquí les muestro el caso del colegio Enrique Rebsamen. Esto fue en la Ciudad de México.
Se identificaron finalmente 19 niños y 7 adultos pues sin vida, ¿no? Lamentablemente. Entonces, obviamente esto es un problema también muy grande para el sector empresarial que se encuentra justo alrededor de esto, porque por cuestiones de seguridad no se puede operar. Lo que pasa es que pues hay que llevar a cabo estas actividades de rescate de víctimas humanas. Más o menos duran 15 días. Aquí entra otro factor social importante porque las personas podrían pues prácticamente exigir a las autoridades que las actividades se lleven a cabo por más tiempo, ¿no? En ese afán de desesperación de querer encontrar a su familiar, a su amigo, pues entonces eso puede pasar. Vean cómo aquí hay demasiada gente, todos desesperados tratando de encontrar a las personas, de tratar de rescatar a gente con vida. Entonces, después de que se llevan a cabo las actividades de rescate, más o menos 15 días dura esto, se tiene que llevar a cabo la remoción de los escombros. Y entonces cuando ya está la zona restaurada, es cuando recién pueden empezar a operar las empresas, ¿no? Pero es un problema también muy grande esto de que haya colapsos de edificios y más aún si hay víctimas humanas. ¿Y qué pasa con aquellos edificios que se dañan de manera muy severa? Por ahí lo dije hace rato. Se tiene que llevar a cabo un análisis costo-beneficio para ver si es viable rehabilitar o no. En muchas ocasiones, esos daños no se pueden ya reparar. O sea, es prácticamente evidente que el edificio en algún momento va a colapsar. Ahí hablamos de que la rehabilitación no es factible, no se puede simplemente. Pero hay ocasiones en que, pese a un estado de daño muy severo, sí se puede rehabilitar el edificio. Pero ahí entra otro factor sobre de si conviene o no hacerlo, ¿no? Y entonces eso ya le llamamos viabilidad. Y entonces tenemos que indicar si se puede rehabilitar y además si conviene rehabilitarlo, ¿no? Entonces los expertos dicen que el criterio que se toma en cuenta aquí es que si la rehabilitación es más del 50% del valor actual de la propiedad, pues entonces ya conviene demolerlo, ¿no? Pues es como si tuvieras un celular, por ejemplo, ¿no? Que cuesta X pesos o X soles, en su caso. Entonces, si me va a costar rehabilitarlo 0.6 por X, ¿no? O sea, el 60%, 70%, pues yo creo que las personas dicen, mejor me compro uno nuevo. Entonces, en los edificios pasa lo mismo. O sea, si ya cuesta mucho esto rehabilitarlo, pues mejor hay que demolerlo. Bueno, aquí les muestro 3 casos de edificios que ya no se pudieron salvar después de este sismo. Tuvieron un daño bastante severo que pues se procedió a la demolición. Aparte, como la Ciudad de México es una ciudad realmente muy grande con una población muy densa, de las más densas del mundo, estoy hablando de que en Ciudad de México hay 22 millones de habitantes aproximadamente, y la Ciudad de México es el estado de la República más pequeño. Entonces, imagínense un espacio tan pequeño para tantísima gente, 22 millones. Esto implica que hay muchas construcciones y muy pegadas una tras otra, ¿no? Entonces, se prohibió precisamente por órdenes de protección civil del mismo gobierno, utilizar explosivos para derribar los edificios. Porque ciertamente los explosivos pueden tirar muy rápido a los edificios, pero pues pensando en los edificios vecinos y en los transeúntes, que es la gente que va pasando, pues se solicitó que esto se hiciera con trabajos manuales y maquinaria, como ustedes pueden observar aquí en estas 3 imágenes, ¿no? Entonces, esto es tardadísimo y obviamente esto afecta a los edificios vecinos que aunque no les haya pasado nada, pues imagínense quién se quiere acercar por el miedo, ¿no? A estas zonas, a comprar, por ejemplo. Entonces pasa a segundo término ciertos servicios o ciertos productos y mejor se espera que se demuela todo esto y ya se reactiva un poco la economía. Y va, por ejemplo, aquí daños en la infraestructura vial. Como les decía desde hace un rato, esto impide o dificulta, según sea el caso, la asistencia del mismo personal de las empresas a esos edificios o de los mismos clientes, ¿no? Vean aquí cómo quedó, por ejemplo, un puente en una autopista México-Acapulco. Pues aquí hay un colapso, ¿no? de esta vía. Y vemos aquí, por ejemplo, agrietamiento muy severo en la carretera Xochimilco-Tulyehualco. Pero pues esta carretera realmente tuvo más daños y nosotros registramos que esta, por ejemplo, tardó casi 1 año y medio en rehabilitarse. Entonces hay que empezar a buscar vías alternas de comunicación y demás.
y esto genera un impacto económico grandísimo. Ahora hablemos de daños directos en el edificio. Pues obviamente si los elementos estructurales se dañan y esto pone en peligro la seguridad de los ocupantes, pues todo ingeniero civil debe de decir a través de un dictamen que no se puede ocupar el edificio hasta que se rehabilite. Entonces, con daños directos me refiero en primera instancia a los daños en los elementos estructurales. Y pueden ser tan severos que hasta el edificio colapsa, ¿no? Aquí vemos una tienda comercial o un supermercado, que es un Soriana, cómo está colapsado, ¿no? En Tasqueña, que es una ciudad del sur de la Ciudad de México también. Entonces, pues esto implica pérdida total para las empresas, ¿no? Ahora, rehabilitar los daños no es tan sencillo porque nosotros también hemos documentado que el precio de los materiales y la mano de obra sube de manera muy drástica y realmente no tiene nada que ver el que tú quieras rehabilitar una edificación después de un sismo que propició un desastre a gran escala en comparación a que si tú quisieras rehabilitar, reforzar, por ejemplo, una edificación si no hubiera ocurrido ese sismo. Lo que pasa es que, pues también los materiales, la mano de obra comienzan a escasear, son muchos los edificios dañados, entonces, sube de precio todo, ¿no? Y eso se le conoce como el demand surge, pero realmente es el aumento de la demanda, lo que ahí pasa, ¿no? Ahora, mucha gente no está preparada para un sismo, ¿no? Entonces no cuenta con liquidez el negocio, es decir, no hay capital, no hay dinero y pues realmente cuando llega un sismo y se daña el sistema, pues no hay cómo rehabilitarlo, ¿no? Ese es otro problema. Y ciertamente los gobiernos ayudan, eh, pero los recursos que destinan a los damnificados se ha demostrado históricamente que a nivel mundial son siempre insuficientes, ¿no? No se hace un buen uso de esos recursos, a veces de los mismos que los brindan, que los reparten, o también llega a haber corrupción en la misma población, ¿no? De que yo le voy a dar este fondo a mi amigo, por ejemplo, a mi familiar y a los demás los dejo sin nada, ¿no? Entonces, eso también nosotros lo documentamos y ocurrió en México, ¿no? O sea, no fue suficiente la asignación de recursos a los damnificados, pero también hubo mucha corrupción, no nada más de los gobiernos, sino que también de la misma población. Registramos muchos fraudes, por ejemplo, y demás, ¿no? Bueno, miren, aquí hay más daños directos en un edificio, pero aquí podemos ver que a la estructura no le pasó absolutamente nada, pero lo que está dañado es el sistema arquitectónico, ¿no? O sea, los elementos no estructurales. Por ejemplo, ven aquí los plafones cómo están. Y esto, pues como les decía, se vuelve muy, muy peligroso para los ocupantes. Entonces, no hay más que rehabilitar esto para devolver la funcionalidad del edificio. Este es un edificio de la PGR, es la Procuraduría, perdón, General acá en la República Mexicana. Y bueno, o sea, estas fotos las proporcionaron los mismos trabajadores de la PGR y, o sea, la pérdida es doble aquí como pueden ver, o no doble, sino que es de dos enfoques, ¿no? Primero tenemos a la pérdida directa, que es el costo que te va a costar reparar esto, y luego a la pérdida por la interrupción, o sea, como no hay actividades, no se puede trabajar en un negocio, pues durante ese tiempo dejas de tener ganancias. Ahora, con base en todo esto, nosotros propusimos un modelo, aquí se los presento de manera resumida, muy sencilla, que cada una de las fuentes de interrupción que yo les presenté puede generar un tiempo de inactividad en el edificio, es decir, un tiempo en el que el edificio no se puede ocupar, ¿no? Entonces, esto puede ser por protocolos de seguridad iniciales, por suspensión de servicios públicos de suministro o por efectos de vecindario, ¿no? Obviamente va a predominar uno de estos tres tiempos. De hecho, los negocios normalmente suspenden actividades por más de una razón. Entonces, hay que ver cuál es la que más predomina. A veces es una, a veces es otra. Por ejemplo, pudiera ser el caso de que ya se revisó el estado del edificio, ya se hizo una evaluación y el ingeniero dictamina que sí se puede ocupar. Pero, ¿qué pasaría si todavía no se restaura la energía eléctrica? Entonces, realmente no podrían haber actividades, aunque el edificio se pueda ocupar. Entonces, esto es lo que mostramos en este diagrama, precisamente, ¿no? Hay un tiempo predominante. Pero esto, por ejemplo, nos muestra que no hay daños en el edificio. Aquí agregamos este efecto de cuando sí hay daños en el edificio, ¿no?
Entonces, el tiempo máximo de todos es el tiempo de inoperatividad del edificio, el tiempo en el que un negocio cerraría, en pocas palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos un caso hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay una edificación en la que pues se tienen que suspender las actividades hasta nuevo aviso porque el sismo ocurrió en la jornada de trabajo, ¿no? Vemos entonces que la energía eléctrica se tiene que restaurar para daños muy menores, pues a lo mejor al primer día ya está restaurado, ¿no? Después, al siguiente día, el dueño mandaría llamar a un ingeniero para que haga la inspección posísmica del edificio. Y luego imaginemos que este ingeniero dice que no se puede ocupar el edificio porque ve daños que pueden ser muy peligrosos. Entonces llega una segunda evaluación, la evaluación detallada. Aquí, ¿por qué dejamos varios días? Porque a veces no hay disponibilidad de los ingenieros para hacer las evaluaciones. O a veces, como esto tiene un costo, también no hay capital o liquidez del negocio, ¿no? Entonces, a veces pasan días. Y aquí en esta segunda evaluación, lo que hace el ingeniero civil, pues es realizar un levantamiento de daños más a detalle. Es decir, ya tiene que medir el ancho de las grietas, la profundidad, ya tiene que decir cuál es el mecanismo de falla, si es una falla por cortante, por flexión y demás. Y entonces, pues ya empiezan a entrar más factores. A veces, no siempre, inclusive se le puede decir al propietario cuál es el grado de intervención requerido para devolver la funcionalidad del edificio. Entonces ya le tiene que decir, se tiene que reparar, se tiene que reforzar, se tiene que reconstruir ciertas zonas, según sea el caso, ¿no? Entonces entra una etapa de solicitud y elaboración de presupuestos para rehabilitar. Tiene que tomar decisiones principalmente el dueño del edificio, aunque sí con la asesoría del ingeniero, ¿no? Después viene la elaboración del proyecto de rehabilitación, memorias de cálculo con base en la normativa vigente, planos y demás, ¿no? Y luego ya la construcción de la rehabilitación estructural, que puede, bueno, aquí por ejemplo, aquí coloqué que dura 3 semanas, pero esto depende del estado de daño, podría durar más o podría durar inclusive menos. Depende también de las cuadrillas y vean que este es el caso ideal, ¿no? Que es así como de que prácticamente el dueño tiene dinero para resolver el problema, pero muchas veces hay una gran distancia entre la evaluación y la rehabilitación. Inclusive aquí, digamos que desde la elaboración de presupuestos, toma decisiones, porque la gente no tiene dinero. Entonces, nosotros hemos recorrido las calles hasta 2 años después del sismo, en las zonas más afectadas, y hemos visto muchas construcciones que hasta hoy en día no se han rehabilitado porque no hay dinero. Entonces, no es tan sencillo así, esto es como que un escenario ideal, ¿verdad? Y vean que aquí pues estamos suponiendo que el edificio no podría operar durante 5 semanas, ¿no? Tendríamos que multiplicar las ganancias diarias de un negocio y todo eso perdería por las 5 semanas de inoperatividad. Más aparte todo el dinero que tiene que invertir para pues reparar, ¿no? Bueno, ¿qué se puede concluir? Debido a la ocurrencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues observamos que una gran cantidad de negocios dejó de operar temporalmente e inclusive de forma definitiva por diversas razones. Hemos documentado varios casos en los que esto se propició inclusive sin que estos edificios en los que estaban establecidos los negocios pues sufrieran daños ya sea estructurales o no estructurales. Por ejemplo, 25 complejos de la empresa Cinépolis. Cinépolis es un cine muy grande en México, pero que ahorita no recuerdo si por ahí existe también en Sudamérica, pero 25 complejos tuvieron que cerrar alrededor de 6 días, nada más por la evaluación de la seguridad de los inmuebles, ¿no? O sea, para descartar daños. 2 días después del sismo, 267 de esas tiendas de empresa, perdón, 267 tiendas de la empresa Oxxo. El Oxxo es un supermercado así como que pequeñito donde se venden muchas cosas como bebidas y demás, ¿no? Entonces, habían cerrado 300 y 267 pudieron regresar a las operaciones, ¿no? 2 días después del sismo. ¿Por qué pudieron regresar? Pues porque se restauró la energía eléctrica. Entonces vean cómo, por ejemplo, a todos estos negocios
ocurrió que no le pasó nada a su edificio, pero suspendieron actividades por otras razones, ¿no? Y sabemos bien que la participación de todos los individuos es fundamental para lograr una recuperación social y económica luego de un desastre. Pero en esta investigación concluimos que la contribución de los ingenieros civiles o estructuristas, o inclusive de los arquitectos, pues es trascendental para minimizar el tiempo de interrupción de los negocios, ¿no? Y también se podría evitar el fracaso de estas unidades económicas. Con eso, evidentemente, viene pues el hecho de que podamos disminuir las pérdidas por sismo. ¿Cuál es nuestra contribución? Lo comenté en diapositivas anteriores, pues en primera instancia, reducir el riesgo a través de mejorar los diseños. Ya hablamos ahora de diseños resilientes en los que nosotros pretendemos limitar los daños en los edificios. Eso haría que entonces los negocios operen lo más pronto posible tras un evento muy fuerte, ¿no? Pero como se evidenció después del sismo del 19 de septiembre de 2017 en México, la contribución de los ingenieros civiles pues también está en lograr la resiliencia, ¿no? La recuperación social y económica. Es decir, los ingenieros somos quienes salimos a las calles a evaluar los edificios, a dictaminar si se pueden ocupar o no. Y por otra parte, pues intervenimos en la rehabilitación, no nada más de esos mismos edificios que se dañan, ¿no? Sino de las distintas infraestructuras. Entonces, realmente la participación del ingeniero civil para reducir la pérdida económica y lograr la recuperación social y económica, pues lo más pronto posible es trascendental, como lo pude aquí mostrar en esta investigación. Bueno, realmente no me queda más que agradecer la amable y atenta invitación que me ha efectuado la rama universitaria ICG de la UCB, la Universidad César Vallejo. Agradecer a todos los asistentes también. La verdad es que ha sido un placer poder estar aquí con ustedes interactuando algunos minutos y más bien voy a ceder la palabra al moderador para que si es que hay algún comentario, alguna pregunta, pues me la haga llegar y con gusto puedo yo atenderla sin ningún problema. Así que bueno, antes de hacer un despido definitivo, pues voy a hacer la palabra al organizador, al joven Alexander, si no me equivoco, es el que está aquí moderando. Entonces, adelante, mi estimado, yo te escucho. Muchas Si es gracias, que hay alguna David Ortiz. pregunta o observación. Sí, sí hay una pregunta de Carlos. Nos dice, luego de este sismo, ¿se modificó la normativa para uso obligatorio de aisladores sísmicos o disipadores SLB para edificios de gran altura? No, no, se presentaron varios cambios en nuestra normativa. La verdad es que, por ejemplo, los factores de mayoración de la carga cambiaron. Ahora, por ejemplo, utilizamos espectros de diseño de sitio y no de zona. Entonces ya necesitamos indicarle a un software que se llama SACID las coordenadas exactas de ubicación de nuestro edificio para que nos arroje un espectro elástico y de diseño. Ahora ya, por ejemplo, para la revisión de las distorsiones, ya no revisamos contra muy poquitos valores en específico que antes había, sino que ahora relacionamos el tipo de sistema estructural contra la ductilidad y eso nos da un valor permisible de distorsión. Entonces ahora ya tenemos muchísimos valores posibles de distorsión, dependiendo, repito, del tipo de sistema estructural y la ductilidad que viene dada por el factor de comportamiento sísmico, un Q. Entonces, esas cosas cambiaron. Por ejemplo, la sección agrietada que antes nada más se consideraba para vigas, ahora ya también se considera para columnas y para muros. Entonces, realmente los cambios sí fueron muchos, se han tomado muchas medidas, pero todavía no se nos ha pedido que utilicemos para todos los edificios estos sistemas. Lo hacemos usualmente para edificaciones que son importantes, como por ejemplo los hospitales, porque sabemos que un hospital no puede dejar de operar por nada del mundo después de un sismo, no nada más por la gente que está atendiendo, sino por los nuevos heridos que podrían llegar. Entonces, ahí sí se suele colocar un sistema de protección antisísmica, pero realmente no se nos obliga en la norma a usarlos para todos los edificios. De hecho, sigue habiendo mucha autoconstrucción, tampoco se ha podido regular esa parte. Siempre lo he dicho, no es tan fácil, no depende de ingenieros,
hay muchas políticas públicas detrás de todo eso y de entrada erradicar la pobreza, ¿no? Porque yo creo que a todo mundo le gustaría vivir en una casa digna y que llegara un supersismo y no se dañe, ¿no? Pero muchas veces la condición económica hace que la gente construya en donde pueda y con materiales que inclusive pues, son muy precarios, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, pero sí ciertamente creo que sí se podría disminuir la autoconstrucción porque también hay el, digamos que otro polo, el polo opuesto, ¿no? O sea, la contraparte, vamos, en donde sí hay gente que tiene los recursos económicos para contratar a un ingeniero, pero muchas veces se quiere ahorrar ese dinero, pero realmente cuál ahorro, ¿no? Porque llega un sismo y las casas se destruyen, ¿no? Pero bueno, no se nos ha obligado a la inclusión todavía de esos sistemas. Muchas gracias, ingeniero. También nos menciona, bueno, creo que es la misma pregunta, pero dirigida para hospitales o clínicas. Bueno, dice que ya que son donde creo que deberían tener mayor estabilidad estructural. Bueno, ahora se refiere a las estructuras de los hospitales o clínicas, ingeniero. Es igual el Sí, sí, mismo. efectivamente, esos edificios importantes, no, repito, no deberían de dañarse por nada del mundo después de un sismo, por la misma gente que se atiende y por la gente que podría llegar, ¿no? La gente que podría lesionarse después de un sismo. Sí aplicamos distintas medidas para esas edificaciones, acá las clasificamos en dos, en grupo A y grupo B, y aparte hay subgrupos. Entonces, ¿en qué cambia el diseño entre una y otra? Pues, por ejemplo, de entrada, en el factor de importancia, porque el factor de importancia es diferente para una estructura de grupo A como un hospital a una del grupo B como podría ser uno de oficinas. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en los espectros de diseño, o sea, cambian totalmente entre una y otra edificación. Ahora, cuando hacemos una combinación de cargas que considera las gravitacionales máximas, porque aparte consideramos obviamente las combinaciones que contemplan a los efectos sísmicos y además utilizamos efectos bidireccionales también, ¿no? 100% del análisis en la dirección del sismo y 30% de la perpendicular. Pero tenemos un combo de cargas, aparte de los combos que incluyen a los sismos, que nada más considera cargas vivas y muertas. Y estas cargas muertas corresponden al peso propio de la estructura y corresponden a la carga muerta adicional, por ejemplo, muros divisorios, algún anuncio publicitario y demás, ¿no? Y luego la carga viva, que es el peso de las personas, de los muebles y demás, ¿no? Entonces, los factores de mayoración de esas cargas que acá le llamamos últimas, para poder hacer el análisis sísmico y posteriormente diseñar, pues son diferentes, entre las del grupo A y B. Entonces, sí tomamos consideraciones para cuando es un hospital digamos que de esa magnitud o de ese tipo, ¿no? O sea, empezamos ahí a mover factores, empezamos a considerar otras cosas. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ¿alguno tiene otra consulta para, si no lo puede escribir para habilitarle el audio, no hay ningún problema? Bueno, mientras que van dirigiendo sus preguntas, en el chat se ha publicado el registro de la conferencia para que le podamos compartir el link de la repetición para que lo puedan revisar. Bueno, ¿hay otra consulta para poder dirigirla al ingeniero?